Él me dijo que si yo cambiaba de opinión, me daba su tarjeta, me daba un número telefónico y que lo buscara. Yo no cambié de opinión porque no tuve la oportunidad de cambiar de opinión. ¿Por qué? Después de esta reunión, el gobierno americano me metió a la cárcel con un proceso falso. Me mantuvo 3 años en la cárcel. Estuve torturado durante 3 años, tortura física y mental. Fui deportado. Logré sacar la noticia en el noticiero Univisión. Esta noticia fue denunciada que era falsa. La denunció el mismo pastor. Ellos perdieron la denuncia. El gobierno americano reconoce que en esa iglesia pasan cosas extrañas. En un país pobre hay una serie de giros, de transferencias que ha hecho la iglesia, pero a la final, como tal, no han hecho nada. ¿Por qué? Porque está involucrado agentes federales del gobierno nacional de los Estados Unidos que entraron en corrupción y usaron la iglesia para lavar dinero. Ahora te respondo tu pregunta. ¿Qué han hecho ellos aquí en Colombia? ¿Qué ha hecho el ministro? El ministro lo busqué primero por las redes, no me contestó. Lo segundo que hice fue radicarle una serie de documentos y pruebas de gente que está dedicada al narcotráfico en el cartel del Golfo, usando este cartel, y que está relacionado con el lavado de dinero con la iglesia de Cash Luna. ¿Qué hizo el ministro? Nada. Un periodista muy conocido de nombre Gonzalo Guillén llamó al ministro, me dijo que eran muy amigos. El ministro le dijo que yo estaba diciendo la verdad, que yo era un testigo veraz, pero que él tenía un puesto diplomático y que estaban encubriendo a esos agentes de la DEA y que él no me podía ayudar porque iba a haber un conflicto entre 2 países, entre Colombia y Estados Unidos. Le dije, ¿por qué va a haber un conflicto? ¿No se puede denunciar corrupción? Es el ministro de Defensa. Si el ministro de Defensa, ¿cuál es su responsabilidad? Y es mantener la seguridad nacional de este país. ¿A quién se le compra esta droga? Pues a la guerrilla o al cartel del Golfo. Entonces, ¿qué pasa si él no para o no hace nada en esta investigación? Se está poniendo del lado de los delincuentes. Él tiene miedo. Yo me encontré con él. Él ya no me desconoció. ¿Dónde se encontró con él? Me encontré con él en la ciudad de Santa Marta, en la gobernación de Santa Marta. ¿Qué conversación, qué diálogo sostuvo usted con él en ese encuentro después de varios años? Yo había hecho una entrevista anterior donde reté al ministro a decirle que le dijera al pueblo de Colombia si me conocía o no. ¿Estamos hablando del doctor Iván Velázquez, el ministro de Defensa? Afirmativo, estamos hablando del señor Iván Velázquez, quien es hoy el ministro de Defensa. ¿Dónde lo abordó usted? Lo abordé en la gobernación de Santa Marta a la entrada. Me le presenté, lo saludé, le dije, ministro, soy Jorge Mauricio Herrera Bernal. Él se sorprendió, se echó hacia atrás, me dijo que qué necesitaba. Le dije, ministro, gracias a la última vez que usted y yo nos vimos, que usted decidió hacer una investigación sobre el pastor Cash Luna, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí mi trabajo, perdí todo, absolutamente todo mi dinero, todo quedé en la calle, porque el gobierno americano me dice que yo traicioné al gobierno americano porque estoy contando secretos de Estado. ¿Cuáles son esos secretos de Estado? Que hay agentes de la DEA corruptos que están viniendo a Colombia a comprar cocaína, la llevan a los Estados Unidos, la venden y devuelven esta plata a iglesias cristianas. ¿Cuál es mi intención? Me gusta contestarle esta pregunta de ¿cuál es mi intención? Mi intención no es hacerle daño al pastor, mi intención no es hacerle daño a nadie, mi intención es mantenerme en la verdad. ¿Por qué? Porque mi hijo no lo veo hace 8 años, se llama Nicolás Herrera Velasco. Mi otro hijo fue preso, simplemente porque me vinieron a buscar para que yo diera datos sobre esa investigación de Cash Luna y la señora Marjorie Chacón Russell para las Naciones Unidas. Me negué a hacerlo, pero solo por haberme reunido, el gobierno americano me castiga. Me vendieron mis bienes a través de mi misma familia. ¿Qué hace el ministro? Le contesto. Tiene miedo, tiene terror, algo esconde. ¿Qué es? No lo sé. Plata, corrupción, miedo a la Policía Federal, miedo a una agencia federal. Sinceramente no sé qué le pasa al ministro.
Pero yo le digo, hoy aquí al ministro, quiero decirle al ministro en su cara, señor ministro, usted tiene hijos. Señor ministro, soy colombiano. Señor ministro, usted reconoce que lo que yo digo es verdad y usted lo sabe, porque el día que hablamos, él me dijo, es que la DEA es muy corrupta, estamos rodeados de corrupción. Entonces, si lo sabe, ministro, ¿por qué no hace nada? ¿Va a dejar que me maten? ¿Va a dejar que mi hijo se pierda? ¿Va a dejar que mi otro hijo no pueda salir del país? Deme una oportunidad, ministro, yo quiero empezar, es mi vida. A usted lo reté a decir que si me conocía y usted guarda silencio. Cuando usted sostuvo este encuentro o reencuentro con el señor ministro Iván Velázquez en las afueras de la gobernación del Magdalena, usted no lo cuestionó a él, que por qué no tuvo la misma gallardía, valentía que mostró en el exterior, es decir, en Guatemala, en su lucha contra el narcotráfico, y que estamos en Colombia para contribuir a también acabar con este cáncer que es el narcotráfico, que a través de esta ilegal actividad se financia toda la guerra que infortunadamente ha dejado innumerables de muertos. Que el ministro prácticamente usted lo abandonó, lo ha dejado solo en este proceso. ¿Qué hizo él? Yo le envié unos documentos al Ministerio de Defensa. En ese momento todavía estaba de fiscal general el señor Barbosa, y él lo único que se limitó a hacer es a pasar estos documentos a la fiscalía. ¿Qué hizo la fiscalía? Me ubicó con los datos que le di al ministro. Yo no quería que la fiscalía tuviera mis datos. ¿Por qué? Porque yo he sido amenazado por la fiscalía, porque en mi proceso hay más de 10 fiscales involucrados y jueces comprados por el narcotráfico para tapar el robo de mis bienes. ¿Por qué hablo del robo de mis bienes? Porque tiene que ver también con el proceso de Guatemala. ¿Por qué? A mí me querían obligar a hacer una noticia falsa con el pastor, que saliera llorando, y vieron que la única manera de obligarme a mí a salir a hacer esa entrevista, a tener ese encuentro, era dejarme en la calle. Me bloquearon totalmente en mi trabajo, con mi familia. Me quitaron mis documentos americanos, le quitaron los documentos americanos a mi hijo, me lo metieron preso a mi hijo. Hemos vivido una serie de situaciones durísimas. El ministro sabe absolutamente todo. Tengo conversaciones y las puedo llevar a la fiscalía con el ministro vía WhatsApp. ¿Recientemente? ¿Conversaciones recientes? Sí, después de encontrarme con él, le pasé documentos de narcotraficantes aquí en Colombia, de policías corruptos, de gente del ejército corrupta. Le ofrecí mostrar unos bienes de narcotráfico, y ¿sabes cuál fue la respuesta de él? Tiene miedo. ¿Tiene miedo? ¿Miedo a quién? Él tiene miedo al gobierno americano, porque si sabe que se coloca a destapar cosas aquí de mi casa, va a involucrar directamente a agentes federales del gobierno de los Estados Unidos. No quiere hacerlo, dice que le da miedo. Entonces le digo al señor ministro, renuncie. Yo cada vez que miro una noticia veo que el presidente Petro dice, soy un presidente cero corrupción. Y yo le digo al presidente, usted no es el presidente de cero corrupción. No tengo nada contra Petro, pero nadie está haciendo nada. Hay involucrados 10 fiscales, hay narcotraficantes involucrados en este tema, hay lavadores de dinero, y la fiscalía simplemente no quiere recibir mi versión, cuando ya un juez de los Estados Unidos dictaminó que yo soy una persona veraz y que digo la verdad. O sea, usted desconoce al ministro que en su época conoció como investigador en Guatemala y que hoy es contrario a lo que demostraba hace años cuando ejerció una lucha contra el narcotráfico de los dos países, Guatemala y Colombia, y hoy en día lo ha abandonado. Yo lo miraba como un hombre que se había parado a las élites, estaba en contra de la corrupción. Hoy, ¿cuál es su postura? Callar, guardar silencio. Guardar silencio y callar ante un inocente es volverse culpable. Él no tiene el peso ya para ser ministro de Defensa. Él debería retirarse. El presidente debería retirarse. ¿Por qué? Yo ya tengo un video donde aparezco con él, donde él me toma del brazo. Tengo una conversación donde me dice que nos vamos a ver.
le paso informaciones de narcotraficantes y no me vuelve a contestar de nuevo me abandonó. ¿Siente usted temor por su vida en estos momentos ante la indiferencia del señor ministro Iván Velázquez de no responderle nuevamente a su llamado en esta investigación, en su lucha contra el narcotráfico? No siento temor, pero le voy a decir de qué sí siento temor. Amo a mis hijos. Llevo 8 años sin ver a mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede ver? ¿No? El gobierno americano dice que por yo haber contado secretos de Estado del gobierno americano, que yo no volví a ver a mi hijo. Y ya se ha cumplido eso. No hay forma de verlo. ¿Qué hago? Recurrir a mi país. ¿Qué quiero hacer a través de este noticiero? Sé que el presidente de México es una persona honorable. Es una persona que se ha parado derecho ante los Estados Unidos. ¿Por qué le pido ayuda al presidente de México en este caso en especial? Porque la nacionalidad de mi hijo es mexicana. Mi hijo nació en la ciudad de Guadalajara. Entonces tienen secuestrado un hombre hoy en día, porque mi hijo ahora es mayor de edad, cumplió su mayoría de edad hace un mes. Tienen secuestrado un niño mexicano del país de México. Ya que mi país no me ha querido ayudar, quiero aprovechar para decirle al mundo: México, por favor, presidente de México, ayúdeme. Necesito recuperar a mi hijo. Mi lucha es esa: recuperar a mi hijo. Segundo, amo mi país. El narcotráfico es el 99% de los males de este país. ¿Por qué? Un país sin justicia es un país sin libertad. Si no tenemos justicia, no tenemos libertades. Si no tenemos justicia, nunca este país va a salir del hoyo donde está. ¿Sus hijos por qué no pueden salir de los Estados Unidos? Ciertamente, decirle algo sobre mi hijo sería mentirle, porque no sé absolutamente nada de él, ni en la parte legal, no sé nada. Entonces, por culpa del ministro de Defensa, ahora tú eres un hombre nuevo. Usted me había comentado fuera de cámaras que está entregado a Dios. Ya los bienes que usted tuvo, el gobierno se los expropió, o está... ya usted es un hombre nuevo. Ya no le interesa todos esos bienes que obtuvo cuando se desempeñaba como piloto de estas organizaciones de narcotráfico. ¿Cuál es el llamado? ¿Usted ya no cree en el ministro de Defensa, Iván Velázquez, luego de toda esta situación? Usted anteriormente manifestaba que es un hombre justo. ¿Ya usted no cree en él? ¿Ya usted, le reitero nuevamente, está solo en esta lucha? Mire, he hecho hasta lo imposible para llegar al presidente Petro y no he podido. Ya llegué al ministro, ya hablé con él, ya él me reconoció, él me atendió, igualmente no hizo nada. Pero yo creo que va a quedar muy mal parado ante el país, porque ¿cómo va a permitir que el narcotráfico continúe? Porque están involucrados agentes del gobierno de los Estados Unidos. Entonces la guerrilla tiene derecho a ser narcotraficante, porque está involucrado agentes de la DEA con el cartel del Golfo. Entonces, ¿tenemos derecho a vender drogas? No, señor ministro, no tenemos derecho. ¿Por qué? Al comprar drogas a los grupos ilegales estamos matando a nuestros policías, nuestros soldados, nuestra gente, nuestro pueblo. No podemos darle la espalda a la verdad, a la justicia. ¿Qué ha cambiado hoy? La señora Adriana, la fiscal general de la Nación, ella sabe quién soy yo, porque ella estuvo investigando en Guatemala. Entonces le pido a ella que se apersone totalmente de los documentos del robo de mis propiedades y los vaya